Bueno, soy Samori, ¿vale? Soy un CTO que he funcionado con Fractional CTO durante bastante tiempo. Tenía una pequeña consultora, llevo bastante tiempo trabajando con diferentes equipos y diferentes proyectos. Llevo mucho tiempo trabajando con Shakers, trabajando como freelance dentro de Shakers, y después de haber visto todo el ciclo de vida de producto de Shakers, pues bueno, me han engañado literalmente y al final me han convencido para ser VP de ingeniería dentro del producto. Porque ahora mismo Shakers está en una fase que vamos a internacionalizar, vamos a meter IA, vamos a complicar un poquito más las cosas y, bueno, un perfil como el mío, que es más senior, que soy mucho más mayor que todos los demás, pues puede ayudar un poquito a aportar la visión y la experiencia que tengo dentro de, pues, de todo el tiempo que he estado trabajando como CTO. ¿Algo más? No. Es que me dejo fatal. O sea, yo estoy ya no, llena de huello contigo, ¿no? Así se rompe el hielo. No, si quieres empezamos con temas de tecnología, porque es verdad que hay un montón de frameworks para crear agentes, gobernarlos, coordinarlos, orquestarlos, monitorizar la actividad que hacen. Tecnologías que estéis usando vosotros a día de hoy, tanto para gente más pro, como incluso si estáis haciendo algo más tipo no code para poder facilitarlo al equipo. ¿Qué tecnologías usáis? Vale, pues a ver, a nivel de IDES, ahora mismo está un estándar utilizar Cursor o Windsurf, ¿vale? O sea, prácticamente el equipo de IA creo que está tirando más por Windsurf y el equipo de web está tirando más por Cursor, ¿vale? Luego, a nivel de lo que es IA puramente, estamos utilizando Python como base code, ¿vale? Y luego, pues nada, algunos frameworks como LangChain o LangGraph, ¿vale? Luego, estamos ya vectorizando algunas cosas que a nivel de bases de datos utilizamos Weaviate y Chroma, ¿vale? Para algunos casos de usos concretos donde... ¿Cómo se llama la primera? Weaviate, ¿vale? Es una base de datos vectorial, ¿vale? Que nos sirve para consultar más rápidamente la información, ¿vale? Y luego, adicionalmente, utilizamos Streamlit, pero para casos de usos muy de test, para presentar, digamos, la salida de los agentes y demás y testear. Pero bueno, estamos moviendo toda nuestra arquitectura a eventos y la comunicación entre lo que son los microservicios de IA y lo que es la web, es decir, lo que al final nuestros usuarios consumen, lo estamos orquestando a través de Kafka. ¿Vale? Después, cuando el paso de test, digamos, se valida y parece un caso de uso que funciona, ¿migráis de Streamlit a una interfaz más tipo React o similar? Sí, o sea, toda nuestra web está hecha con React, pero al final lo que estamos haciendo es microservicios más o menos, ¿vale? A partir de los cuales la comunicación entre ellos tiene que ser asíncrona, porque el tiempo de respuesta que da la IA es como una gran latencia y lo estamos haciendo asíncrono a través de eventos de Kafka. Listo. Tema de equipo. Hacer agentes, bueno, mínimamente las herramientas que han mencionado, por ejemplo, Weaviate yo no la conocía, pero estamos hablando de eso, de base de datos vectoriales, el concepto de RAG, el concepto de fine-tuning, la temperatura. Monitorizar esto en producción no es lo mismo que monitorizar un servidor, un software, un SaaS, ¿vale? Porque es impredecible por la propia naturaleza de la IA generativa. Claro. Entonces, tanto las herramientas cambian, como para que las hard skills sean necesarias algo diferentes, como que también este formato de trabajo, incluso hablando que trabajáis directamente con Cursor, Windsurf, también te cambia cómo dedicas tu tiempo y cómo trabajas con las herramientas del día a día. Entonces, ¿cómo tú ves que son esos perfiles que puedes tú colocar en estos proyectos para crear estos agentes que tenéis, tanto internos como externos? ¿Qué habilidades clave tú crees que son las relevantes a día de hoy para este tipo de ingenieros? Pues, a ver, principalmente, más que las habilidades, pienso que son los desafíos los que tenemos que abordar, ¿vale? Y entonces, para el equipo técnico principalmente, considero que los seniors tienen que tener como un cambio de mindset porque están muy acostumbrados a hacer el código por sí mismos, ¿vale? Les gusta, hay una parte muy creativa en todo el equipo de desarrollo y ahora prácticamente ya podemos decir que todo el código va a ser generado por la IA. Entonces, esta gente más senior tiene que acostumbrarse a leer código ajeno y acostumbrarse a no escribir tanto su propio código. Creo que esto puede generar un poco de problema a la hora de que los propios desarrolladores se aburran, ¿vale? Porque dejar de escribir nuestro propio código a pasar a ser menos lectores de código puede tener un poquito de problema en ese sentido. Por otro lado, en cuanto a los juniors, es algo que seguro que a todos nos ha pasado, a todos los managers técnicos, y es que no tienen conocimientos suficientes como para poder evaluar la salida que da la propia IA, ¿vale? Entonces, o bien es un código que tiene errores, o bien es muy complejo y todavía no lo comprende. Entonces, esa capacidad de aprendizaje a través del propio código es una de las cosas que va a ser importante para todos los perfiles juniors, sobre todo, ¿vale? Y luego, creo que también va a ser importante aprender a documentar
pero para la IA, no tanto para otros humanos que lean documentación, sino preparar pues, los típicos rule sets para cursor o las típicas reglas para la propia IA y que sea la IA la que consuma la documentación. Entonces, esa capacidad de escribir exactamente como requiere la IA creo que va a ser algo bastante importante para los nuevos perfiles. Y que lo haga la IA. Nosotros, por ejemplo, en el programa, esta parte de contexto, ¿no? Que es este tercer pilar, hacemos que lo haga la IA. Claro. Enseñamos prompts también para que tanto lo cree de primeras cuando la empresa quizá no tenga el modelo de datos, digamos, documentado, como que luego se mantenga claro, el mantenimiento no es fácil, pero lo que es la primera vez en la que tú defines claramente cómo es tu código, cómo se comunican los diferentes repositorios que ponen tu código, toda esa parte de documentación ya no va a ser for humans, sino que va a ser for agents, y esa parte de cómo escribirlo, porque no todo el mundo sabe cómo escribir y comunicarse con la IA, entonces esa parte de comunicación con la IA yo creo que va a ser un skill importante. Una pregunta. Comentabas que los seniors tienen que tener como ese cambio de mentalidad, de entender, pues como la gente que hacía coches en su momento en la línea de montaje manual, y cuando llegaron los robots tuvo que aprender a ser el técnico de mantenimiento de ese robot, revisar la calidad del robot, pero no estaba ya metido en la operativa, ¿no? de montar el coche. Comentabas que puede ser como un cambio de paradigma, que a lo mejor pienses que se aburren o que sea un trabajo como menos sexy. Claro. ¿Planteas o ves que los seniors realmente pasen a cubrir partes de los siguientes? Tech lead, arquitecto, y demás. Management, una visión a lo mejor un poco más transversal del proyecto, del producto, y que es en esa parte creativa donde encuentren la parte más sexy. Puede ser, lo que pasa es que igual no todo el mundo le gusta, ¿vale? Hay mucha gente que quiere programar y es que no sabe hacer otra cosa porque es como disfruta, ¿vale? Creo que te contaba cuando estábamos preparando la entrevista el ejemplo de los sysadmins, ¿vale? Mi experiencia técnica, yo soy sysadmin, me formé como sysadmin y hace como 20 años el trabajo de sysadmin era súper aburrido, ¿vale? Era montar un sistema y esos sistemas sueltan logs y al final la comunicación pasa por los propios sistemas y lo único que haces es revisar logs, ¿vale? Hasta que no llegó todo el tema de cloud, ¿vale? Hasta que no aparecieron todos los sistemas de DevOps, de hacer todo el autoescalado, el provisionar infraestructura, Kubernetes y demás, el trabajo de sysadmin no volvió a ser sexy, por así decirlo. Y ahora ya no somos sysadmin, somos DevOps, ¿vale? Pero durante mucho tiempo nadie quería ser sysadmin. Ahora, por ejemplo, los DevOps cobran más que los developers, ¿vale? Entonces, creo que puede darse el caso en el que si los desarrolladores pasan exclusivamente a leer código ajeno de las IAs, acabe convirtiéndose en simplemente lectores de logs, como éramos los sysadmin hace 20 años. Entonces, ese hándicap yo creo que es ahí complicado para ver cómo se reconvierten ellos. Hoy que hemos hecho un esfuerzo especialmente fuerte en traer gente que hace labores de management, dirección técnica, CTOs, ¿cómo crees que van a evolucionar sus equipos? Desde topología a skills que se necesiten, a procesos de contratación o a sus propias habilidades, cómo va a cambiar su rol como manager. Vale, pues una de las primeras cosas que creo que va a ocurrir es, precisamente como decía antes Jaime, el hecho de tener que gestionar equipos híbridos, ¿vale? Ahora mismo trabajamos solamente con equipos humanos, pero es inminente en que parte de nuestro proceso de desarrollo, sea técnico o no técnico, de construcción de producto, por así decirlo, ciertas partes de ese proceso se ha gestionado directamente por IA. Entonces, el cómo cambiar nuestro mindset a la hora de organizar reuniones, bueno, la IA no puede venir a una reunión, sí, puedes cometer un agente y que, digamos, lleve cierta información, pero no sirve para que eso sirva de trabajo. Entonces, el cómo canalizar todo el ciclo de trabajo que tiene que gestionar un manager con diferentes agentes, por ejemplo, un agente igual es capaz de producir muchísimo más rápido de lo que luego los técnicos tienen que coger esa salida y demás. Entonces, ese cambio de mindset para poder trabajar con agentes es complicado y todavía no se sabe, todavía no sabemos muy bien cómo puede salir, ¿vale? Entonces, esa parte yo creo que es bastante importante. Luego, por otro lado, creo que es importante que como managers permitamos la experimentación, ¿vale? Permitamos aprender. Bueno, primero desde la formación, como puede ser cursos como el que vosotros facilitáis y demás, ¿vale? Pero durante todo mi ciclo de trabajo me he encontrado con muchas empresas en las que te encuentras al típico CEO que dice, IA, hay que usar la IA, porque la IA es súper productiva y con eso vamos a cambiar los números, pero no da tiempo a experimentar, no paga formaciones, ¿vale? Y claro, luego te encuentras, que me ha pasado muchas veces, que te encuentras a un perfil senior que tiene que
no sacrificar sus deliveries, sus compromisos de delivery con la experimentación con la propia IA. Entonces, bueno, creo que como managers tenemos que permitir que haya ese tiempo o ese momento primero para experimentar, porque igual con la IA el resultado no es correcto, tienes que aprender a dar los prompts, tienes que ir jugando un poquito con cómo mejorar esto. Y negociar hacia arriba para conseguir ese tiempo y que también todo el mundo, pues C-level, negocio o directamente tu jefe, comprendan que esta experimentación, esta formación lleva un tiempo y que durante ese tiempo, si lo que quieres es probar la IA en el propio ciclo para ver cómo cambia el desarrollo, durante ese tiempo, ni que sea 1 o 2 sprints, la velocidad lo más obvio es que baje. Se sacrifica. Entonces, claro, dejar ese pequeño espacio para la experimentación yo creo que va a ser importante. Y luego, por último, creo que esto ya es más técnico, creo que a la hora de definir los roadmaps de implementación de la IA hay que tener mucho cuidado con acoplarse mucho a una tecnología concreta, ¿vale? La IA es muy nueva, o sea, ChatGPT creo que salió hace prácticamente 2 años, esto es nada realmente, ¿vale? Y prácticamente cada 2 semanas o cada mes sale algún tipo de herramienta, algún tipo de agente, algún tipo de algo que te invalida por completo todo lo que hace 3 meses estabas utilizando, ¿vale? Entonces, a la hora de definir la implementación de la IA dentro de los equipos, hay que saber que todavía estamos en una etapa muy, muy temprana, como acoplarse y de repente pues, hacer una gran inversión o acoplar muchas partes de tu ciclo de producto a alguna tecnología concreta. Vale, vamos a la parte de llevar agentes a producción, vamos a la mandanga. Obstáculos principales, quizá que no sean tan obvios, que pueda ser algo novedoso para la audiencia hoy, cosas que os hayáis encontrado. Bueno, esto es bastante obvio, pero bueno, igual dentro de los ciclos de iteración a veces se nos olvida. Por ejemplo, uno de los casos que teníamos a la hora de implementar algún agente de IA, teníamos muy, muy claro que teníamos que asegurarnos que los prompts que utilizaba el usuario, que luego daremos un poquito más de detalles sobre ese caso de uso, se alineaban con nuestro caso, o sea, con nuestro modelo de negocio. El típico ejemplo, el que comentábamos, el del chatbot de Alcampo, que de repente pues, no te recomendaba ningún producto de Mercadona, pero resolvía código de Python perfectamente, ¿vale? Pues poner esos cortafuegos de seguridad eran importantes. Por ejemplo, nosotros en distintas partes del proyecto, en distintas iteraciones, durante las 2 o 3 primeras iteraciones, sabíamos que el usuario sí que estaba cumpliendo lo que queríamos, es decir, estaba dando la información necesaria para publicar un proyecto, que era nuestro modelo de negocio, ¿vale? Pero cuando teníamos ya captada esa información de que sabíamos que el usuario tenía toda la información que necesitábamos para publicar un proyecto, le devolvíamos el prompt y en las siguientes pues se nos olvidaba igual poner algún cortafuegos de seguridad. Entonces, utilizar esos cortafuegos de seguridad como middlewares en todos y cada una de las iteraciones, pues bueno, es un pequeño ejemplo de pasar a producción y que igual se te olvida alguna cosa y se te cuele algo por ahí. Y luego, por otro lado, lo más difícil que, bueno, en la comida que hemos tenido antes con distintos CTOs, estábamos hablando un poquito con algunos de ellos, es validar realmente la salida que te da la IA. El hecho de que sean modelos no deterministas implica que tú puedes tener una serie de prompts más o menos trabajados con tu equipo de producto, que sabes que se ajustan un poquito a tu modelo de negocio, pero luego el usuario pone lo que le da la gana. Y no solo eso, sino que igual haces un switch entre distintos modelos, ¿vale? Y un modelo de repente pues, alucina de la hostia comparado con otros, ¿vale? Nos comentaban los compañeros del equipo de IA que pues, tenían todo bastante validado y demás, y para no acoplarse a ningún único modelo, fueron como haciendo switch. Y, por ejemplo, en unas versiones anteriores de Gemini, el nivel de alucinación era vamos, increíble comparado con el resto. Entonces, bueno, esa dificultad es la de poder testear la fiabilidad de los diferentes prompts, ¿vale? Con la calidad que te dan los modelos. Aunque, bueno, en ese sentido, como esto va muy rápido, ya están saliendo diferentes herramientas que permiten hacer ese modelo de testeo, ¿vale? Entonces, estamos ya evaluando alguna de ellas. ¿Algún nombre también por si la gente luego quiere cacharrear? Latitude, no sé si os suena, Latitude, ¿vale? Que es un framework que simplemente lo que te permite es, tú le conectas tus agentes de IA y entonces en base a una serie de prompts te dan la calidad de afinidad con el modelo, o sea, con el modelo esperado de datos. Entonces, bueno, es bastante simple y es fácil de integrar. Casos reales, beneficios que ya estáis viendo, porque ya tenéis alguno en producción. De hecho, varios. Me hubiera gustado traer el vídeo que lanzasteis para que la gente entendiera qué hace vuestro agente, pero bueno, lo puedes explicar claro, tú. El agente principal, digamos, en el que queréis automatizar una parte importante de vuestro proceso, que es ese match del marketplace, lo puedes contar, pero sobre todo eso, ¿no? Me interesa qué beneficios ya estáis viendo
en qué departamentos, para qué casos de uso, qué proceso es el que resuelve y cifras, cosas de, oye, realmente lo estamos tomando en serio, estamos midiendo y sabemos que aquí hay un 15% de mejora o un 10%, o ahorramos un día entero, numeritos, que yo creo que a la gente le ayuda mucho a entender cuánto le va a poder suponer, ¿no? La inversión y qué retorno pueden esperar. ¿Qué retorno puede tener? Bueno, pues el primer beneficio es muy evidente, pero nos posiciona como una marca, digamos, innovadora, ¿vale? Eso de cara a nuestros clientes, de cara a inversores, de cara, digamos, al ecosistema, nos posiciona bastante bien. Pero sobre todo porque estamos haciendo uso de la IA en uso real, no es un chatbot sencillo, sino que son casos de uso de nuestro ciclo de vida del producto, ¿vale? Entonces, el primer caso de uso que hemos llevado a producción es, bueno, ya sabéis que somos un marketplace. Nuestro marketplace se dedica a poner en contacto a clientes que quieren llevar a cabo un proyecto tecnológico con freelance que puedan cubrir esas necesidades y esas skills técnicas necesarias para cubrir el proyecto, ¿vale? Entonces, esta base inicial, que era un formulario al uso con sus inputs y diferentes pasos para preguntar, lo hemos llevado a un sistema conversacional, ¿vale? Entonces, mediante una serie de prompts se le va pidiendo la información al usuario para que sea capaz de obtener toda la información y con eso se le presenta un equipo, un squad real de nuestra base de datos que es capaz de hacer ese proyecto. Entonces, los tiempos de respuesta se han reducido aproximadamente como en un 40%, ¿vale? O sea, es decir, el tiempo necesario desde que el usuario empieza hasta que publica el proyecto y obtiene unos freelance se ha reducido en un 40%. Temas de tiempos o costes en algún otro caso, algún chatbot, alguna gente que hayáis utilizado internamente para algún proceso interno y digáis, ahora este proceso tardamos la mitad. Bueno, pues estamos haciendo una serie de pilotos, ¿vale? De hecho, hemos puesto un squad específico que se llama Labs, que está directamente pensado para analizar todos los procesos internos de la compañía y a ver de qué manera podemos meter diferentes agentes. Entonces, por ejemplo, algunos casos que estamos haciendo, hemos hecho un pequeño piloto en el que grabamos todas las conversaciones entre nuestros clientes y nuestros talentos, ¿vale? Entonces, esto lo que nos permite, primero, se está grabando y por lo tanto podemos documentarlo y analizarlo muy rápidamente. Desde ahí se pueden clusterizar topics, se puede sacar información para formaciones, ¿vale? Se puede sacar cierta información útil para luego explotar posteriormente, ¿vale? Y luego, anteriormente... Sí, que ahora enseñarán, imagino, el agente, están preparándolo. Vale. Yo creo que habrá que bajar el volumen para que no reviente cristales. Vale, pues, si queréis poner el vídeo, ¿sí? Dale. Dale. Looking for the perfect tech team. Here's how it usually goes. Meetings, emails, more meetings, delays. Sounds familiar? Finding the right team shouldn't be a maze unless you know Shaker's AI. I'm the AI-powered consultant that listens, asks the right questions, help you define your project to connect with top talent faster. No more guessing, no more endless iterations. Just the right questions, the right scope, and the perfect team in minutes. Shaker's AI suggests 2 tailored team options, explaining the differences so you can make an informed decision. Then, you refine the roadmap and estimate timing, and the pricing model that best suits your needs. Finally, meet your top 3 best matching talents with clear insights on why they're the perfect fit. In 5 minutes, you've gone from idea to execution, from uncertainty to clarity. Brief faster. Get a roadmap in 5 minutes. Match with top talent and start building your project. That's the power of Shaker's AI. And this is how we envision the future of work. Your team, top freelancers, and AI agents working together. Welcome to the new way of working. Welcome to Shakers. Como se puede ver en el vídeo, lo que hacemos es todo el ciclo de vida del proyecto, lo estamos haciendo conversacional y antes de que finalice, o sea, cuando tenemos toda la información, le presentamos al cliente
2 squads distintos con una persona, con diferentes talles de precio y ya están previamente seleccionados de nuestra base de datos porque sabemos que uno encaja con los skills y también encaja con la disponibilidad, porque igual ese talento ahora mismo no tiene disponibilidad. Entonces, todo este proceso ya está automatizado a través de ella. Entonces, la ventaja con números tenemos todavía que analizarlo y sacar detalles, pero bueno, no interviene ningún account, ¿vale? Que antes todos los accounts, o sea, casi todos los proyectos a partir de cierto nivel sí que requerían de un account para gestionar, presentar y demás. Pues bueno, simplemente aquí acabas al final del ciclo de vida del proyecto y ya tienes directamente una gente con la que puedes contratar. Tenía la parte de ese futuro de Shakers como un sistema que es un marketplace donde hay agentes, pero también me gustaría saber, el agente hoy pues hace este proceso de hacer el match automáticamente, quita la account manager del medio. ¿Hacia dónde evoluciona esto? Porque esto es hoy. ¿Hacia dónde avanza ese sistema conversacional en esa relación entre la empresa y el freelance? ¿Qué otras funcionalidades o qué mejoras planteáis que pueda a lo mejor inspirar, ¿no? Porque quizá el chatbot digan, bueno, sí, esto ya lo he visto en otros verticales, en otros sectores. ¿Qué otras cosas creéis que vais a traer que puedan ser realmente disruptivas y que puedan dar a lo mejor un poco de inspiración? Pues, a ver, está muy acoplado a nuestro modelo de negocio, por supuesto, ¿vale? Pero, por ejemplo, ya estamos haciendo un pequeño piloto en el que va a haber un agente que tiene toda la información del proyecto. Entonces, cuando un talento está trabajando para un cliente, en un momento dado, si no recuerda el alcance, si no recuerda los tiempos, no recuerda el contrato, bueno, de manera conversacional, tiene disponible un pequeño agente para informarle exclusivamente del proyecto sobre el que está trabajando, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos un agente que va a servir para validar entregables, ¿vale? Muchos de nuestros proyectos se hacen por hitos, con una serie de entregables que están pactados con el cliente. Bueno, pues una de las ideas es permitir que el talento pueda validar ese entregable contra un agente y que el agente, primero, que le dé su opinión en base a lo que sea, puede ser un diseño, puede ser un código, puede ser lo que sea, y luego, sobre todo, que lo contraste con qué es lo que ha firmado con el cliente, ¿vale? Entonces, ¿qué ganamos de esa manera? Bueno, pues antes de presentarles sabemos que está más alineado, nos evitamos retrabajos, nos evitamos conflictos entre ellos, que esto a veces nos supone un downgrade, que es una métrica muy importante para nosotros, de firmamos, yo qué sé, 10.000 euros y luego resulta que por un malentendido entre el cliente pues lo ha pagado el primerito. Bueno, ese problema a nosotros sí que nos repercute. Entonces, ese segundo modelo serviría para evitar ese downgrade, ¿vale? Y luego, el tercero sería un agente que realiza entrevistas directamente a todos nuestros talentos. Dentro de nuestro modelo, que como decimos, es nuestra filosofía, tenemos al mejor equipo de talentos de toda Europa. Eso se basa porque todos y cada uno de los talentos que quieren participar dentro de nuestra comunidad, quieren trabajar y aplicar a proyectos, tienen que pasar por un cribado, ¿vale? Primero, tenemos que verificar que efectivamente las skills que tú dices las tienes, ¿vale? Tenemos que verificar que la filosofía que tenemos nosotros, ¿vale? Se acopla a ti y a la inversa, es decir, que tú encajas dentro de esa filosofía. Entonces, al final, cuando pasamos por todo ese proceso, hay una entrevista personal, es decir, una persona de nuestro equipo se entrevista con ese talent y entonces ya lo marca con un ready to work, que es ya el momento en el que puedes aplicar a proyectos, ¿vale? Pues toda esa fase inicial va a ser gestionada por una IA, ¿vale? Que le va a hacer la entrevista de manera que puede identificar esas soft skills, puede identificar si está alineado con el negocio, ¿vale? Puede identificar un montón de cosas y eso, por ejemplo, ya no requiere de ningún tipo de intervención. De momento va a seguir pasando por un cribado final a partir de que alguien, pero bueno, la capacidad de poder entrevistar freelance, la capacidad de internacionalizar y cubrir diferentes usos horarios en el caso de que vayamos a la TAM o otros sitios, no lo permite y, digamos, se reduce un montón los costes en ese sentido. Me interesa una parte que antes has comentado que, bueno, que los CEOs y muchas veces también presionados por, al menos yo lo que he visto también muchas veces presionados por inversores es IA, yo quiero esa productividad que me han vendido en Twitter o en TikTok o en cualquier lado, sin entender en profundidad en qué consiste, pero lo están pidiendo. Y también sin asumir ninguna responsabilidad de ese proceso, como tú decías, pues una cosa es pedir IA y otra cosa es formar, conseguir que se adopten, saber que compramos la licencia del producto adecuado, que se mantiene vigente, que cuando cambia y cuando esto evoluciona, pues seguimos teniendo un producto adecuado, un asistente o lo que sea. ¿Qué responsabilidad ves tú en que un equipo o use la IA o su producto realmente incorpore IA? ¿Qué responsabilidad tiene ese C-Level para ti?
Pues bueno, como decía anteriormente, es a nivel de formación dar ese espacio para experimentar y para formar a los equipos, ¿vale? Y luego, más llevado a nuestro lado técnico, muchas veces como CTOs o VPs de ingeniería, como podemos ser varios, ¿vale? Estamos muy acoplados a nuestro producto tecnológico, es decir, sí que dirigimos equipos técnicos, pero igual tenemos también visibilidad o responsabilidad sobre otras áreas de negocio que no son tan técnicas, pueden ser marketing, sales y demás. Entonces, creo que puede estar bien o tenemos una capacidad por nuestros conocimientos, por nuestra manera de, digamos, entender las herramientas, en las que igual poniendo juguetitos puedes hacer que toda la compañía piense en IA, ¿vale? En ese sentido, por ejemplo, hay una herramienta que seguramente todos conoceréis que se llama N8N, ¿vale? O sea, hablas de que IT coja un poco el control y diga, oye, igual que podemos automatizar nosotros el desarrollo de software, claro, el resto de departamentos también pueden y coger un poco la vara de mando de decir, vamos a hacer que esto suceda en otros departamentos ordenado con herramientas como N8N, ¿no? Tipo... Claro, al final sabemos que el desarrollo es código, el código es lenguaje, los LLMs ya lo están haciendo mejor, ¿vale? Pero claro, ¿cómo permitimos que un equipo de ventas piense en IA? ¿Vale? ¿Cómo permitimos que un equipo igual de product management piense en IA? Bueno, pues a través de esta... Es un caso de uso que estamos haciendo nosotros. Una de las primeras cosas que hice cuando entré fue, pues bueno, implementar esta herramienta y no es para el equipo de producto. El equipo de producto ya tiene sus herramientas, sus cursos, sus Windsor y demás, pero permitimos que toda la compañía, diferentes perfiles no técnicos, puedan experimentar, ¿vale? Y entonces dentro de ese flujo, a ver, la herramienta como tal no es exclusivamente de IA, para nada, simplemente es un Zapier on steroids o un Make on steroids, ¿vale? Pero que entiendan que dentro de los flujos internos de su día a día, en algún punto determinado meten la IA y su productividad cambia. Entonces tenemos a gente de sales haciendo workflows, tenemos a gente de ventas haciendo workflows, haciendo un montón de cosas. Entonces, bueno, creo que sí que tenemos una responsabilidad por entender la tecnología mejor que otros roles, ¿vale? Otros C-levels, ¿vale? Para que permitamos esa introducción de la IA y que no solamente se quede dentro de nuestros equipos técnicos. ¿Cómo habéis hecho para que esta gente no técnica de ventas, de marketing o lo que sea lo utilice? Es decir, ¿se les ha dado algún tipo de formación mínima en N8N? ¿Se les ha recomendado algún tipo de cursos o de vídeos? ¿Se les ha dado ese tiempo para experimentar en plan, ¿tenéis X horas a la semana? ¿O cómo lo habéis hecho para que esta gente lo adopte y esté creando flujos que realmente funcionan sin poner en peligro que haya fugas de datos? O que estén cacharreando para no conseguir nada. Bueno, lo que hacemos es monitorizar muy bien, por ejemplo, el tema de las credenciales. Dentro de N8N están metiendo credenciales igual de un factorial y bueno, a través de ahí puede haber cierta fuga de información. Entonces, bueno, sí que monitorizamos mucho el uso que se hace, ¿vale? Pero sí que con otros responsables de áreas que no son de mi área de tecnología, sí que les han permitido ese momento de experimentación. Y al final, ya te digo, es tan sencillo como que le permitas a una persona analizar qué es lo que hace en su día a día de todos y cada uno de sus procesos, que son multitud, ¿vale? Son muchísimos. Bueno, que tenga una herramienta muy sencilla, porque N8N realmente es que tiene es muy fácil, la curva de aprendizaje es realmente fácil, hay un montón de workflows que son exportar e importar, ¿vale? Entonces, de esa manera muy visual, sí que pueden coger y entender, vale, aquí si meto IA me ahorro un montón de tiempo. Si cojo y meto pues, un montón de leads y los filtro y analizo lo que sea, o correos y luego me mando a un canal de Slack. Entonces, bueno, esa facilidad que da la herramienta a la hora de experimentar ayuda a que ellos mismos puedan pensar en qué parte de sus procesos pueden utilizar la IA, porque yo creo que en definitiva de eso se trata, es decir, la IA no va a sustituir absolutamente todo, ¿vale? No va a hacer, o bueno, falta mucho para que haga un proceso completo de una empresa con cierta complejidad, ¿vale? Pero el ser capaz de identificar microprocesos dentro de algo mucho más largo, ¿vale? Es lo que permite, digamos, hacer esas ganancias y son exponenciales, son pequeñitas pero son muy grandes. Vale, para cerrar, lo que habéis visto en alguna otra charla, me gusta cerrar con 3 tips que la gente se pueda llevar de esta charla, como un mini resumen de cosas que a ti te puedan parecer relevantes para que la gente se lleve de esta media horita, 35 minutos. ¿Cuáles serían tus 3 tips para usar y adoptar agentes en Logi? Bueno, pues como decía anteriormente, el principal va a ser permitir la experimentación y fomentar la formación, ¿vale? Estar muy atento al mercado porque va a cambiar y va cambiando mucho y que no nos acoplemos a absolutamente nada, ¿vale? Y el tercero lo tienes apuntado tú, que no me acuerdo. Pensar en el resto de departamentos, ¿no? Eso podría ser una buena. Como responsables técnicos, entender que el impacto que puede tener económico, productividad, rendimiento, lo que sea en otros departamentos también es
También es importante. es equivalente al que podemos conseguir en Muy desarrollo. bien, lo has hecho fantástico. Pues bueno, muchas gracias, Amaury. Nada, por favor.